Detrás de cada foco, cada multitud rugiente y cada portada de revista, hay historias que el mundo nunca llegó a ver. Historias de dolor, coraje y resiliencia. Durante décadas, el VIH y el SIDA proyectaron una pesada sombra, y muchas de las estrellas más brillantes de la música, el deporte y la cultura se vieron obligadas a librar batallas en silencio. Hoy, recordamos no solo su enfermedad, sino sus vidas, su impacto y su inquebrantable valentía. Estas son 7 figuras inolvidables, cuyas historias aún resuenan a través del tiempo. 1. Freddie Mercury, la voz de Queen, la leyenda que convirtió los conciertos de rock en salones de ópera, y el hombre cuya presencia podía llenar estadios de fuego. Su voz era trueno y terciopelo a la vez, elevándose a través de himnos como Bohemian Rhapsody y We Are the Champions. Pero detrás del espectáculo, Freddie vivía con un secreto que el mundo no conocería hasta el final. En 1987 fue diagnosticado con SIDA. En lugar de anunciarlo al público, volcó su energía en la música, grabando algunas de las canciones más poderosas de Queen mientras su salud declinaba. Quizás la más desgarradora fue The Show Must Go On, una canción grabada cuando apenas podía mantenerse en pie, pero su voz aún rugía con una fuerza inigualable. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury finalmente confirmó los rumores. Tenía SIDA. Justo un día después, nos dejó a la edad de 45 años. Su muerte conmocionó al mundo. Pero su legado se hizo más grande que la vida misma. Freddie Mercury nos enseñó que incluso en silencio, incluso en el dolor, el brillo puede resplandecer. No dejó que el SIDA le definiera, él lo definió, con cada nota, cada movimiento, cada agudo imposible. Freddie Mercury no solo cantó hasta el final, abandonó el escenario como un dios del rock, inmortal e inolvidable. 2. Magic Johnson, 7 de noviembre de 1991. El mundo del deporte se paralizó. La leyenda de Los Ángeles Lakers, medallista de oro olímpico y uno de los mejores jugadores que jamás pisó una cancha de baloncesto, se acercó al micrófono. Sus palabras sacudieron el mundo. Debido al virus del VIH que he contraído, tendré que retirarme de los Lakers. Era impensable. Magic Johnson no era solo un atleta, era la encarnación de la fuerza, la arrogancia y el éxito. Para millones, del VIH siempre se había susurrado con vergüenza, visto como algo que les ocurría a otras personas. Pero en ese momento tenía un nuevo rostro, el del sonriente superestrella que había dominado la NBA. El anuncio fue un terremoto cultural. La gente se quedó sin aliento, lloró y temió que fuera el fin de la vida de Magic. Pero Magic no desapareció, luchó. Con tratamiento temprano, un optimismo implacable y un impulso imparable, convirtió su diagnóstico en una misión. Fundó la Magic Johnson Foundation, llevando concienciación, prevención y educación a comunidades de todo Estados Unidos. Décadas después, no solo está vivo, sino que prospera. Es una leyenda viva que redefine lo que significa vivir con VIH. La historia de Magic Johnson no fue solo un discurso de jubilación, fue un movimiento. Demostró al mundo que el VIH no es el final. Es una batalla, sí, pero se puede enfrentar con coraje, fe y determinación. 3. Eazy-E, el padrino del gangsta rap, el profeta callejero de Compton y el hombre que cofundó NWA, sus letras crudas dieron voz a la rabia, la realidad y la rebelión de las calles. Para millones era intocable, un símbolo de dureza en una industria construida sobre la bravuconería. Pero a principios de 1995, la máscara cayó. Después de ser ingresado de urgencia en el hospital por lo que muchos pensaron que era asma, Eazy-E hizo un anuncio impactante. Tenía SIDA. El mundo del hip hop quedó atónito. En una cultura que rara vez hablaba de la enfermedad, la noticia cayó como un rayo. Apenas una semana después de que su diagnóstico se hiciera público, el 26 de marzo de 1995, Eazy-E nos dejó. Solo tenía 30 años. Su muerte sacudió la industria musical. Por primera vez, el VIH y el SIDA
No eran solo titulares en la historia de otra persona. Se habían llevado a uno de los suyos en el rap. En su mensaje final, Eazy-E no lanzó un diss track, lanzó una súplica. Instó a sus fans a protegerse, a enfrentarse a la verdad que durante mucho tiempo había estado enterrada bajo el silencio y el estigma. La vida de Eazy-E fue ruidosa, desafiante y sin remordimientos. Pero su muerte obligó a toda una generación a detenerse y escuchar. Al final, no solo cambió la música, cambió la conversación. 4. Ryan White no era una estrella de rock, un icono del cine o un atleta. Era solo un niño de Kokomo, Indiana, un chico al que le encantaba patinar, la música y pasar el rato con amigos. Pero en 1984, con solo 13 años, la vida de Ryan cambió para siempre cuando una transfusión de sangre contaminada le transmitió el VIH. En aquel entonces, el SIDA era más temido que comprendido. Cuando se corrió la voz sobre su diagnóstico, su escuela intentó mantenerlo fuera. Los padres protestaron, los amigos desaparecieron. El miedo ahogó los hechos, y Ryan se convirtió en un blanco de la ignorancia y el estigma. Pero Ryan y su madre se negaron a echarse atrás. Lucharon en los tribunales, alzaron la voz. Lentamente, Estados Unidos empezó a ver la verdad, no solo sobre el VIH, sino sobre la humanidad. Celebridades se unieron a su alrededor. Elton John le llamó héroe. Incluso el Congreso escuchó. El discreto coraje de Ryan se transformó en un movimiento nacional, cambiando la forma en que se veía la enfermedad en hogares, escuelas y hospitales. Lamentablemente, el 8 de abril de 1990, Ryan falleció apenas un mes antes de graduarse del instituto. Solo tenía 18 años. Pero su historia no terminó ahí. La ley Ryan White Care, aprobada en su honor, ha proporcionado desde entonces miles de millones de dólares en financiación para personas que viven con VIH-Sida. Ryan White puede haber sido solo un niño, pero dejó un legado más grande de lo que la mayoría logra en toda una vida. Su rostro, su historia y su valentía remodelaron para siempre la lucha contra el SIDA. 5. Arthur Ashe, un campeón tanto dentro como fuera de la cancha. No fue solo el primer hombre negro en ganar el US Open, Wimbledon y el Australian Open. Fue un símbolo de dignidad, inteligencia y fuerza discreta en un deporte antes cerrado a gente como él. Su elegancia con la raqueta rompió barreras, pero su mayor batalla llegó sin ella. En 1988, Arthur reveló que había contraído el VIH de una transfusión de sangre contaminada durante una cirugía cardíaca. El mundo quedó conmocionado. El atleta que se había enfrentado a gigantes en la cancha de tenis ahora luchaba contra un oponente invisible envuelto en miedo y estigma. Pero Ashe no se escondió, habló, educó. Utilizó su plataforma no para la lástima, sino para el cambio. Fundó la Arthur Ashe Foundation for the Defeat of AIDS, testificó ante el Congreso y se presentó ante aulas llenas de niños, instando a la compasión y la comprensión. Sus palabras tenían la misma precisión y potencia que su saque, pero ahora su oponente era la ignorancia. El 6 de febrero de 1993, Arthur Ashe falleció a los 49 años a causa de una neumonía relacionada con el SIDA. Su muerte rompió corazones, pero su vida sigue inspirando. Hoy, estadios llevan su nombre, estatuas honran su coraje y su voz aún resuena como un recordatorio de que los verdaderos campeones luchan por algo más que trofeos. Luchan por la verdad. 6. Elizabeth Glaser. No era una estrella de cine o atleta. Era una esposa, una madre y una mujer que nunca esperó convertirse en guerrera. Pero el destino tenía otros planes. En 1981, durante el parto, Elizabeth recibió una transfusión de sangre. Lo que se suponía que le salvaría la vida, en cambio le transmitió el VIH. Sin saberlo, transmitió el virus a su hija Ariel y más tarde a su hijo Jake. Cuando Ariel murió con solo 7 años, el dolor de Elizabeth se convirtió en fuego. Se negó a guardar silencio. En un momento en que pocos se atrevían a hablar del SIDA, especialmente en niños, Elizabeth dio un paso al frente. Con cruda honestidad y la determinación de una madre, cofundó la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation,
exigiendo concienciación, financiación y compasión. Testificó ante el Congreso con lágrimas en los ojos y furia en su voz. Desafió a líderes, medios de comunicación y al público a enfrentarse a la realidad del SIDA pediátrico. Elizabeth ya no solo luchaba por su familia, luchaba por millones de niños en todo el mundo. El 3 de diciembre de 1994, Elizabeth Glaser perdió su propia batalla a la edad de 47 años. Pero no perdió la guerra. Su fundación ha recaudado desde entonces miles de millones de dólares para investigación, tratamiento y prevención. Su coraje transformó la angustia en esperanza, y su voz aún habla por los niños que no pueden hablar por sí mismos. 7. Gia Karangi. Antes de Instagram, antes de que el término supermodelo dominara el mundo, estaba Gia. No era solo una modelo, era la modelo. Salvaje, magnética e increíblemente hermosa, Gia irrumpió en la escena de la moda como un huracán en tacones de aguja. Toda cámara la amaba, toda revista la quería, y se convirtió en el rostro de una generación. Pero detrás de las luces intermitentes y las fotos impecables, Gia luchaba contra sus demonios. Adicción, soledad y un mundo que valoraba su belleza, pero ignoraba su dolor. A mediados de los años 80, con solo 26 años, Gia se convirtió en una de las primeras mujeres en ser diagnosticadas con SIDA tras contraer el VIH por el uso de drogas intravenosas. Fue una sentencia de muerte envuelta en estigma. El 18 de noviembre de 1986, murió sola en una cama de hospital en Filadelfia, su fama ya olvidada por gran parte del mundo. Pero la historia de Gia no desapareció. Se convirtió en un recordatorio inquietante de que la belleza no puede protegerte, la fama no puede salvarte, y que incluso los iconos pueden ser frágiles. Años después, su vida fue inmortalizada en documentales, libros y en la interpretación galardonada de Angelina Jolie en la película Gia. Pero más allá de eso, Gia Karangi sigue viva como un símbolo de vulnerabilidad y verdad. Mostró al mundo el coste de mirar hacia otro lado demasiado pronto. ¿Y por qué nunca debemos olvidar? Estas 7 vidas, Freddie Mercury, Magic Johnson, Eazy-E, Ryan White, Arthur Ashe, Elizabeth Glaser y Gia Karangi, nos recuerdan que el VIH y el SIDA nunca fueron solo batallas médicas, fueron batallas humanas, libradas en escenarios, canchas, calles y en tranquilas habitaciones de hospital. Cada uno de ellos enfrentó el miedo, el estigma y el silencio, pero cada uno dejó atrás algo mucho más grande que la tristeza. La voz de Freddie todavía hace vibrar los tejados de los estadios. Magic Johnson sigue demostrando que la vida con VIH puede significar prosperar, no desvanecerse. Las últimas palabras de Eazy-E todavía resuenan como una advertencia y una súplica. Ryan White obligó a Estados Unidos a enfrentarse a su miedo a través de la inocencia de un niño. Arthur Ashe convirtió la dignidad en activismo. Elizabeth Glaser transformó el dolor en esperanza. Y Gia Karangi se convirtió en un símbolo de fragilidad y verdad en un mundo cegado por la belleza. Sus historias son más que tragedias, son lecciones, son legados. Nos recuerdan que ninguna cantidad de fama, fortuna o belleza puede protegernos de la enfermedad, pero que el coraje, la honestidad y la compasión pueden transformar el sufrimiento en cambio. Así que al mirar atrás, no solo lamentamos lo que se perdió, honramos lo que se dejó atrás. Una voz, un movimiento, una fundación, una ley, un legado que sigue brillando. Porque al final, no es la enfermedad lo que los define. Es la forma en que vivieron, las verdades que contaron y los muros que derribaron para todos nosotros.